Ministerio de Justicia. Iniciamos el subtema 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Vamos a analizar los comportamientos contrarios a la convivencia. Vamos a hablar de los mecanismos de protección, restauración, educación y de prevención, los medios de policía, el proceso único de policía y las medidas correctivas. Para entrar en este tema debemos hablar de lo que se entendía como el régimen contravencional en Colombia, ¿sí? Lo habíamos visto que el legislador en el año 70 había establecido delitos, contravenciones y sanciones. Aquí vamos a hablar de los comportamientos contrarios a la convivencia. Se tenía la división de delitos y contravenciones, ¿sí? Ahora, en la nueva Teoría General del Derecho de Policía hablamos de los comportamientos contrarios a la convivencia. Ya vamos a ver qué es en específico un comportamiento contrario a la convivencia, por qué no hablamos de conductas y sobre todo, por qué esta nueva teoría se aparta de la anterior en la órbita contravencional sancionatoria. Esos motivos de policía que señala el ordenamiento jurídico venían desarrollándose, por ejemplo, con el doctor Davis Enchandía. Decía que el delito es aquel comportamiento humano que a juicio del legislador compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la comunidad y exige como sanción una pena criminal. En un plano estrictamente jurídico, debe entenderse por delito a que el comportamiento humano, típicamente antijurídico culpable, culminando a una sanción penal. Y la contravención es aquel comportamiento humano que a juicio del legislador produce un daño social de menor delito y por eso se culmina con sanciones generalmente leves. Por lo general, las contravenciones están previstas en los códigos de policía. Uno, digamos que todavía se decía que el derecho de policía era un penal pequeñito y no es así. Ya vemos que el penal, digamos, es posterior de alguna manera al policivo en su naturaleza, entendiéndose, por ejemplo, que con Hammurabi, que es una de las primeras compilaciones, se habla de la proporción de una ley penal ojo por ojo, diente por diente, pero es otra discusión. En esta también situación encontramos con el doctor George Vidal en el curso de Derecho Penal y Ciencias Penitenciarias, que bajo la denominación de delito se comprende todas las infracciones inspiradas en una intención mala. Las infracciones que violan directamente los derechos individuales y colectivos, lesionan el derecho social y son de carácter peligroso y perjudicial reconocido por todos los países civilizados. Las contravenciones, por el contrario, son hechos inocentes, indiferentes, en sí mismos realizados sin mala intención, lo cual pues, no es de todo cierto, no causan ordinariamente ningún perjuicio individual y están prohibidos y castigados solamente a título preventivo para impedir daños individuales o colectivos futuros y están generalmente sometidos al derecho de policía y una reglamentación local. Vamos a ver cómo el motivo de policía, ¿sí? Los motivos de policía son determinantes en los comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, en el estudio de los motivos de policía, y a título, pues, en estas discusiones académicas entre las nuevas corrientes del derecho de policía, se puede observar que el legislador hizo una irrupción en el factor de las relaciones entre las personas y su interacción pacífica con los bienes y las cosas, que buscando la convivencia como fin del ordenamiento jurídico policivo, y la persona humana es el principio fin de este ordenamiento, lo que decíamos de la visión antropocéntrica en la nueva norma de convivencia. Perdón. Estos comportamientos contrarios a la convivencia, que están dentro de los motivos de policía, encierran varios, digamos, actos que deben ser conscientes y se definen por la voluntad que produce, la intención que persigue, el motivo determinante y así como la fuerza con la cual se quiso realizar el comportamiento contra la convivencia. Se puede ser consciente o inconsciente, positivo o negativo, de hacer, no hacer o dejar de hacer o de cumplir un deber, ¿sí? Y pues eso es lo que hace que se reproche por el legislador a manera preventiva y se apliquen progresivamente los mecanismos, los medios y las medidas correctivas.
Motivo de policía. ¿Qué es el motivo de policía? El motivo de policía es, como lo decía Miguel Antonio Lleras Pizarro, es lo que hace que se accione en la jurisdicción policial. Este es un motivo de policía. La pregunta es, ¿las personas que se encuentran allí, que están realizando ese comportamiento, tienen derecho a movilizarse? Sí. ¿Tienen derecho a usar el transporte público? Sí. Ahora bien, pongo otro ejemplo, que siempre lo pongo. ¿Yo tengo derecho a escuchar música? Sí. ¿Tengo derecho a tener una mascota? Sí. ¿Tengo derecho a construir mi casa? Sí. ¿Tengo derecho a tener una actividad económica? Sí. ¿Tengo derecho a ir al baño? Sí. ¿Qué es lo que yo no debo hacer? En este caso yo tengo derecho a transportarme, a movilizarme libremente, pero debo pagar el tiquete, ¿sí? Del transporte. Yo tengo derecho a a escuchar música, pero yo no puedo levantar el edificio, ¿sí? Con un bafle rap conciencia, ¿sí? Y porque es que a mí me gusta el rap, ¿sí? De hecho me gusta, pero lo escucho con mis audífonos. O por ejemplo, en este momento donde yo estoy desde mi casa, mi vecino tuviese, ejemplo, una fiesta o un comportamiento, pues impediría realizar este tipo de clases desde el trabajo remoto. ¿Sí? Entonces, tengo derecho a tener una mascota, pero si mi mascota presenta comportamientos agresivos o de cuidado especial, pues debo realizar todo lo que esté a mi alcance y sobre todo como un deber ponerle bozal. Tengo derecho a construir mi casa, pero debo obtener una licencia. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Es que está como bonito el parque del lado, voy a extender mi casa en ese pedazo de espacio público que me parece que está desaprovechado. No, yo tengo derecho a ir al baño. Claro, lo que no puedo hacer es hacer mis necesidades fisiológicas en cualquier lado. De estos ejemplos hay muchos, ¿sí? Encuentra uno perritos, yo siempre pongo el ejemplo de Puki. Puki era un perrito chiquitico, chihuahua, pero Puki le echaba muela a todo el mundo, ¿sí? En la propiedad horizontal, Puki salía sin bozal y le mordía la barriga a los otros perros, ¿sí? Más grandes. Puki era chiquito, peleón. La señora dueña se sentía absolutamente feliz de tener un perro gamín. Entonces le echaba muela a todo el mundo y lo sacaba sin bozal y sin correa, que porque era Puki. Resultó que Puki, un día un niño, lo fue a acariciar y Puki le mordió la cara. Como consecuencia de esto, el papá del niño, ¿sí? Llegó donde la señora, mató a Puki a patadas y a la señora le partió tres costillas. Razón por la cual acá yo tengo derechos, pero también tengo deberes y más si sé que mi mascota. Siendo pequeñita, ¿cuál es la discusión? No es que no tengo por qué ponerle bozal, porque es que no hace parte de las razas en esa época llamadas potencialmente peligrosas. No, la norma no dice que tiene que ser de una raza específica, es el comportamiento que tiene el animal. Aquí en este caso, por ejemplo, del transporte masivo, no solamente en Bogotá, aquí usted le pregunta a estas personas, ¿por qué se cuela? Es que el servicio es malo. No, pero es que toca que lo pague para tratar de que esta vaina deje de ser un déficit todo el tiempo y que el servicio sea mejor. Un servicio que le pertenece a la ciudad, es transporte masivo, hace parte del espacio público, que si su administración es privada, que si no, pero es un servicio que se está prestando público, debe protegerse. Asimismo, la ocupación indebida de las zonas por ocupación, bueno, insisto, ventas informales de las salidas de emergencia, ¿sí? O muchas veces algunos con estos baffles que generan unos comportamientos agresivos muchas veces porque quieren exponer su arte y está bien, pero lo vemos en un volumen moderado, pero no tiene que ser todo el bus escuchándolos, porque sí, entonces estas situaciones, por eso existen los manuales de los usuarios, y entonces en propiedad horizontal tenemos nuestros manuales de convivencia. En los transportes masivos tenemos manual de convivencia, por ejemplo, del Metro de Medellín, de Transmilenio, ¿sí? Que son manuales que dicen, si usted va a entrar acá, tiene que pagar el tiquete, tiene que tenerlo, o sea, reglamentan lo que ya estableció el legislador. Y esos manuales, pues, son vinculantes porque si yo voy a hacer uso de esos sistemas, pues debo cumplirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un motivo de policía? Un motivo de policía no siempre tiene que ser negativo. Un motivo de policía puede ser positivo.
¿Qué nos define, en este caso, la guía de actuaciones del personal uniformado, hace parte de la doctrina de policía? La doctrina de policía hace parte de los reglamentos que expide el señor director de la Policía Nacional para reglamentar la actividad del personal uniformado. Por eso expide guías, resoluciones y esas, digamos, órdenes son doctrina de policía que hace parte del derecho de policía. Entonces, en esta doctrina encontramos que el motivo de policía es el comportamiento positivo o negativo que favorece o afecta la convivencia y que coadyuvan o alteran la seguridad, la tranquilidad, la salud pública, el medio ambiente. Es lo que mueve a la policía a actuar. Se atiende mediante el uso de los mecanismos y medios de policía. Entonces, yo tengo muchos derechos, ¿cierto? Tengo unos deberes. Entonces, un comportamiento contrario a la convivencia es el exceso en el derecho, el incumplimiento de un deber. Por eso en derecho de policía nosotros no tratamos a las personas como delincuentes. Son personas al igual que usted y yo, en algún momento excedemos nuestro derecho. Y sucede muchísimo, sobre todo cuando la gente llega de puente, ¿sí? Llega en Guayabada y diciendo, uy, ¿qué pasó ayer en Cartagena? ¿Qué pasó ayer? Que se emborrachó, se volvió una ñoña y se le borró el cassette y hizo esto. Tiene su comparendo y ahí está grabado. Uy, ¿cómo así que yo hice eso? Sí, hizo esto. Entonces, puede que le pase a la persona y no era una mala persona. Algún día está uno en su casa y dice, oye, esa canción me gusta, venga, le subo. Y le sube de tal manera que genera una afectación, ¿sí? Así sucesivamente, ¿sí? Los comportamientos contrarios a la conveniencia son excesos en los derechos y incumplimientos de deberes, ¿sí? Eh, Vamos a ver cómo los comportamientos, hablamos, ¿sí? De comportamientos y no conductas, porque los comportamientos contrarios a la convivencia, me gusta mucho como Felipe Riaño en este libro, ¿sí? De los 07 pasos para persuadir e influir, nos hace esa diferencia. Dice, la conducta consiste en que las personas tienen una tendencia natural a conducirse por la vida de cierta manera. A eso se le llama conducta y deriva del latín conductus, que significa conducir. Nuestra conducta puede ser innata o aprendida del entorno. Además, está controlada por nuestros sistemas endocrinos y nerviosos. Y el comportamiento dice que lo entendemos como una manera de proceder de cada individuo frente a otros en función de los estímulos que recibe del entorno. Está influenciado por la cultura, las amistades, la familia, los medios de comunicación, por lo que se considera correcto o incorrecto en la sociedad los estímulos que reciben, las creencias y normas sociales dentro de las cuales se desarrolla cada persona. Es decir, el comportamiento está sujeto constantemente influenciado por lo que hacen las otras personas. En síntesis, el comportamiento es social y la conducta individual. Aquí, por ejemplo, Ezequiel Andrés nos trae también una serie de definiciones, ¿sí? Y por eso nosotros hablamos de comportamientos contrarios a la convivencia. En el artículo 24, el legislador nos habla de los comportamientos favorables, que dice que son aquellas acciones positivas que deben ser promovidos por las autoridades, que deben exaltar los primeros y hacer control de los segundos. ¿Cuáles son los segundos? Los comportamientos contrarios a la convivencia. Resulta que cuando se presentó el proyecto de ley, la 1801, tenía un capítulo completo que se llamaba Los comportamientos favorables a la convivencia. Estos comportamientos favorables a la convivencia eran todas aquellas acciones positivas que buscaban que las personas nos comportáramos de manera acorde a la convivencia. Entonces, por ejemplo, comportamiento favorable frente a los adultos mayores, ceder la silla, ¿sí? Respetarlos, frente al habitante de bien calle, digamos, no generar acciones que discriminen, comportamiento favorable frente a la actividad económica, tener la Cámara de Comercio al día, todo era muy agradable en ese primer borrador. Y resulta que el legislador, pues básicamente en su primer debate dice, pues lo favorable en últimas es lo contrario a lo contrario, entonces quitemos todo lo favorable y quitaron todos los artículos, que era la parte educativa. Sí, era la parte donde a los niños, niñas y adolescentes se les decía, mire,
Esto es lo que usted tiene que hacer como un individuo que hace parte de una sociedad. Lamentablemente, digo lamentablemente, no lo entendieron así y lo quitaron de la ley 1801. Y nos quedaron los comportamientos contrarios a la convivencia. Y nos dicen que esos comportamientos contrarios a la convivencia se les debe aplicar eh, las medidas correctivas. Y dice que precisamente en atención a los comportamientos relacionados con el presente código corresponde a las autoridades de policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las acciones que en derecho corresponde a respetar a las garantías que constitucionales. Y acá hablamos del no bis in idem. Dice, en caso de que el comportamiento contrario a la convivencia también constituye una conducta típica en el Código Penal, la medida correctiva a imponer no podrá tener la misma naturaleza de la sanción prevista en este último. La autoridad de policía no lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación e imponer las medidas de naturaleza distinta previstas a la presente, a la presente norma. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí hay una situación que también hay que discutir, y es que el legislador muchas veces encuadra tanto comportamientos contrarios a la convivencia y los convierte en delito y permanecen vivos en el ordenamiento jurídico. Entonces, ese es un problema porque, por ejemplo, las armas traumáticas, ¿sí? Estaban tanto en lo policivo, luego la ley 2197 nos la lleva a la órbita penal, entonces generó que ahora ya es atípico, entonces resulta que no se puede aplicar lo policío sino una parte administrativa. Y entramos a esta conflictividad y sobre todo esa cantidad de interpretaciones. Asimismo, por ejemplo, la ocupación de hecho en un momento estaba en la órbita policiva, luego avasallamiento en lo penal, y sucesivamente tenemos situaciones que pueden llegar a confundir en qué jurisdicción se debe aplicar. Volviendo a los comportamientos favorables a la convivencia, pues el artículo 26 nos habla de los deberes de convivencia, que es deber de que de todas las personas dentro del territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, debe evitar los comportamientos contrarios, debe regular su comportamiento a fin de respetar a las demás personas en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos en su vida, honra y bienes. Básicamente, por ejemplo, aquí había un comportamiento que era el de realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generara molestia a la comunidad. Ese, eso era, pues digamos, la corte ya lo encuadró, ¿sí? Y ese generar molestia no solamente es que a mí me parezca, porque sencillamente yo puedo no mirar. ¿Mm? Entonces tuvimos varias situaciones de manifestaciones de afecto, tanto de parejas heterosexuales u homosexuales, sobre todo estas últimas, objeto más de discriminación. Entonces les parecía que darse un beso era inmoral, que generaba molestia, entonces tengan comparendo, y realmente no es así. O sea, siento que la norma de convivencia es de las pocas que dice que usted no debe discriminar, bueno, las normas, pero digamos que esta en torno a la práctica dice que usted no puede discriminar por orientación, por manifestaciones, ¿cierto? Limitar las manifestaciones de afecto es un comportamiento contrario. Pero resulta que se aplicaba era el comportamiento de realizar actos obscenos, ¿sí? Que generaban molestia. O, por ejemplo, las personas que realizan actividad sexual pagan determinadas zonas que son destinadas para ese tipo de actividades de alto impacto relacionadas con el horario nocturno, ¿cierto? 20 consumo de licor y actividad sexual paga. Entonces, ¿qué es lo que tenían que taparse? Pues sencillamente no pase por ahí si le incomoda, ¿sí? Diferente es que exista una conflictividad histórica porque de pronto la actividad persiste en algún territorio muy cerca de un colegio de la corte un momento. En esos casos, mientras está una actividad de alto impacto, tiene que estar la otra cerrada y viceversa. Por eso aquí no hablamos de prohibiciones absolutas, sino de regulaciones. La Corte ha tenido que analizar varios factores frente, por ejemplo, a esos deberes que para algunas personas pueden ser de la órbita moral. Ahora vamos a hablar de los medios de policía. Tenemos que hablar del comportamiento contra la convivencia, ¿cierto? Es el exceso del derecho al cumplimiento. Ahora los medios de policía, Gandhi decía que los medios impuros desembocan en fines impuros. Que la victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota porque es momentánea. ¿Qué es lo que pasa?
yo puedo tener un fin maravilloso. Yo siempre pongo este ejemplo. Digo, yo quiero ser el mejor profesor en Derecho de Policía de Colombia. Entonces, asesino a mi maestro el doctor Niño, a la doctora Jenny Paola de Constitucional, a la doctora Adriana, al doctor Adolfo, a todos aquellos que me han sido formadores míos y que contribuyen a mi doctor Manuel. Entonces, los elimino. Digo, lo logré, soy el mejor. Serían medios absolutamente ruines frente a un fin que yo quiero que sea y que creo y considero que es lo más lindo. Entonces, por eso, entre fines y medios, ¿sí esto? Tienen que ser coherentes y en el derecho de policía, pues estos mecanismos primero, luego los medios de policía tienen que cumplir cuáles tres preguntas, tres principios que los trajimos en la clase pasada, en la intervención pasada. Es necesario, es proporcional, es razonable. Sobre todo en estos medios vamos a encontrar dos que pueden generar conflictividad, que es el uso de la fuerza y el traslado por protección. En el libro tercero encontramos los medios de policía. Cuando yo digo medio de policía, inmediatamente uno debe pensar en herramienta. ¿Qué? Herramienta jurídica, legal, que da el legislador a través de la norma. Estos medios de policía están en la ley, se clasifican en dos, materiales e inmateriales. Ya los vamos a ver uno a uno, ¿sí? Rápidamente, porque el tiempo de pronto es muy largo. Y vamos a ver cómo estos medios de policía, ¿cierto? El primero que se tiene que utilizar, y es un medio de libre configuración, es un medio que permite restablecer la convivencia de manera inmediata, y es la navaja suiza de la caja de herramientas. Yo digo, bueno, si los medios de policía son herramientas jurídicas, pues uno tiene que saber que cada medio cumple un fin. Y en este caso, permite alcanzar un fin. En este caso, yo si voy a clavar una puntilla, yo utilizo un destornillador, no, yo utilizo un martillo. Entonces, la navaja suiza, una navaja suiza que sirve para todo, es la orden de policía. La orden de policía es un mandato claro, preciso, conciso, dirigido de forma individual o general, escrito o verbal, emanada de quien, de la autoridad de policía, inspector, alcalde, personal uniformado de la policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos, ¿cierto? Contrarios a la convivencia y sobre todo para restablecerla. Eso siempre es haga, ¿qué? Lo que dice la ley. No haga lo que dice la ley. O sea, contrario a lo que usted está desarrollando, ¿cierto? Deje de desarrollar ese comportamiento. ¿M? O cumpla un deber, ¿cuál? Tener sus documentos al día si desarrolla una actividad económica, por ejemplo. O si va a hacer una ocupación del espacio público, ¿sí? Tenga un permiso excepcional, una autorización, ya la vamos a ver también rápidamente. Entonces, estas órdenes de policía, ¿cierto? Son emitidas cuando son por los uniformados de policía, debe estar sometida a estos principios normativos que hemos desarrollado. La Corte ya analizó en esta sentencia, ¿sí? Cuando dice si la orden no fuere de inmediato el cumplimiento de la autoridad combinará a la persona para que la cumpla en un determinado plazo. Muchas veces usted no puede cumplir la orden de manera inmediata. Ejemplo, se está haciendo una inspección, vigilancia y control, que se llama 1IBC. La inspección sobre el lugar, la vigilancia sobre el cumplimiento de permisos, autorizaciones, lo que llaman la fiscalización legal, verificar que estén cumpliendo las leyes, y el control en la aplicación, si es necesario, de las medidas correctivas o de las sanciones administrativas. En este proceso de IBC, ¿cierto? Eh, Encontramos ejemplo en la elección de actividad económica que se le venció el extintor. En vez de 10 días de suspensión, como les gusta a muchos, pues no, hay que agotar los mecanismos. Señor, usted conoce el artículo 87. Si no, yo acabé de abrir o llevo 20 años, pero nunca me habían dicho, entonces mire, el artículo 87 de la ley 801 dice exactamente esto. Que usted debe cumplir con las condiciones de seguridad. Entre esas, la norma especial que dice que tiene que tener unos extintores para el ejercicio de la misma y que tienen que estar bien tenidos, no vencidos, etc. Esos son los mecanismos. Ahora, como encontramos que no lo tiene, sería un comportamiento contrario a la convivencia, es decir, desarrollar actividades sin incumplimiento de los requisitos establecidos.
que da lugar a la multa y suspensión. Pero como la idea de esto no es sancionar, sino, señor, le doy la orden de que vaya y lo saque, adquiera. Ahora, si es un fin de semana, de pronto un domingo, bueno, un sábado, algo así, no hay, no, es que abren hasta el lunes, pues tiene 3 días para hacerlo. Y va la persona y adquiere, o el mismo día, o ahora todo es por teléfono. Llama, extintores Panchita. Panchita, tráigame un extintor. Llega Panchita con el extintor, se restablece la convivencia. ¿Sí? Porque es que esto no es sancionatorio ni estamos buscando perseguir a la gente. Diferente es. Que estemos en una banistería, ¿cierto? Que haya una cantidad de residuos que son inflamables y no tengan extintor. Ahí yo no puedo, sino debo suspender inmediatamente como medio de policía la actividad porque hay un riesgo, porque se puede generar una chispa y generar una catástrofe, incluso si yo veo que no se puede restablecer la convivencia con el medio, que es la suspensión inmediata de la actividad, que es diferente a la suspensión temporal de la actividad como medida, pues me tocará concominantemente aplicar las dos, el medio y la medida. Pero, digamos, aquí hay que mirar si hay riesgo, se puede aplicar la suspensión inmediata de la actividad. Por ejemplo, cuando verifican unas condiciones de edificabilidad de una aglomeración de público y efectivamente no cumple. Entonces aquí hay un riesgo, suspende de manera inmediata. Y muchas veces no tiene la autorización, pues sencillamente no se realiza el evento. Sí, son situaciones que van unidas. La idea es buscar restablecer la convivencia a través del uso de los medios y de las medidas correctivas si es necesario. Pero también encontramos los medios de policía, por ejemplo, en esta orden que expidió la MEOD en plena pandemia, frente al uso de la orden de policía con relación al tapabocas. Y era, oiga, póngase el tapabocas. ¿Mm? Y aquí entramos de pronto en una discusión interesante y era que los abogados, penalistas, colegas que, digamos, están en la ruta penal decían, no, eso es completamente legal lo que está haciendo la policía. Le decimos, pues sencillamente en el marco de la emergencia sanitaria y en desarrollo de la categoría jurídica de salubridad pública, y frente a un hecho notorio que era la pandemia, los organismos internacionales en salud dijeron que era necesario utilizar el tapabocas, razón por la cual el reglamento de policía que expide el señor presidente y los señores alcaldes obligan el uso del tapabocas, lo que se convierte en una orden de policía de aplicación inmediata, oportuna y permanente para todas las personas que estábamos en el territorio, y como se nos aplica el derecho de policía a todos y se complementa con los reglamentos, pues esa orden, si usted la desacataba, pues sencillamente se le aplicaba el 35.2 desacatar la orden de policía. Y por eso era usted sujeto de un señalamiento de multa tipo 4 y la participación en programa de actividad pedagógica de convivencia. Porque si esperábamos a que saliera el tipo penal por código penal, pues pasan unas 10 pandemias y no va a salir. Porque ya sabemos cómo es el trámite legislativo de complejo y más que aquí eran situaciones de naturaleza inmediata. Teníamos que conjurar esa situación de emergencia a través del uso de este elemento que sí era incómodo, que era terrible, pero era lo, digamos, que se catalogó en la órbita de salud como lo necesario para tratar de controlar esa situación. Tenemos dos medios de policía, que es el permiso excepcional y la autorización. Como tenemos que abarcar tanto tema, básicamente la diferencia de uno y el otro es que el permiso excepcional lo expide ¿quién? La autoridad competente. Cuando algo está prohibido, excepcionalmente lo puede permitir. Ejemplo, vamos a celebrar un asado en mi cuadra con la Junta de Acción Comunal y ¿será posible cerrar la calle? Técnicamente eso no lo puede hacer, pero excepcionalmente se lo puede permitir el alcalde. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? No, es una tarde, de 12 del día a 6 de la tarde para hacer unos temas comunitarios. Perfecto, permiso excepcional. Y tiempo, modo, lugar, causales de revocación. Y la autorización es, por ejemplo, oiga, yo quiero extender mi actividad económica en el andén y quiero hacerlo. Entonces le dicen, aquí ya hay un manual regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público. Tienen que traer estos documentos. Entonces la persona trae los documentos, se verifican los documentos, autorización, un acto, ese es un acto administrativo, ¿sí? Que le autoriza a la persona, ¿cierto? Realizar esa actividad de aprovechamiento en antejardín para colocar sus mesas o lo que diga el manual de aprovechamiento. Y aquí vemos, por ejemplo, el permiso unificado para filmación de obras y autorización de espectáculos públicos.
aquí hay una, digamos, cuando uno lee estas dos leyes y los reglamentos, básicamente, pues en realidad son autorizaciones, ¿sí? Ahora encontramos autorización para el porte de armas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en cómo se emplean estos medios de policía. Luego vemos, ya vimos los reglamentos tienen esos límites. Vemos la función de policía, ya la vimos que es la que detenta la que detentan las autoridades especiales de policía deben hacer cumplir. Vimos la competencia y aquí es donde queda claro que las autoridades que expiden reglamento no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que se les otorgue esa competencia. Y vemos cómo el uso de la fuerza es un medio de policía y el decreto 003, que es el protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores, denominado Estatuto de Reacción y Uso de Verificación de la Fuerza por el Estado y la protección de los derechos a la protesta, pues es un reglamento. Pero este reglamento sale por el vacío legal, ¿sí? Que generó la declaratoria de inexequibilidad de la Corte sobre el derecho de reunión, porque pues en esa primera digamos, expedición de la norma de convivencia estaba la regulación del derecho de reunión. Digamos que tenía que haberse separado de las aglomeraciones con ánimo de lucro, que eso es otra cosa, pero la Corte decidió, digamos, declarar inexequible todo el título 6. Al quedarnos en esa ley, solamente quedamos con el mandato constitucional y pues con el estallido social y todo lo que ha venido sucediendo, pues se requirió generar este decreto. Y como les digo, estamos a la espera de que el legislador saque esta importante ley, ¿sí? Con todas las discusiones que tienen que dar al respecto del derecho de reunión pública y pacífica. Esa parte no se nos puede olvidar. Yo tengo derecho a manifestarme pública y pacífica. Este protocolo nos trae estas acciones, sí, que son órdenes de policía para, sobre todo, aquel personal uniformado que evidentemente tienen que hacer uso de este medio de policía, en la especialidad que vamos a ver un poquito así rápidamente, en el uso de la fuerza, la especialidad de lo que es ahora la unidad del diálogo y de mantenimiento de la paz, ¿cierto? La UNDEMO, que antes se llamaba SMART. Y encontramos el traslado por protección. Este medio de policía es un poco complejo, es un medio de policía que, como su nombre lo indica, eh, busca proteger a la persona que se encuentre en una vulnerabilidad. La Corte Constitucional lo ha venido analizando. La ley 2197 lo adecuó conforme a lo que dijo la Corte. Entonces, el traslado por protección es básicamente cuando una persona está en peligro para sí mismo, para un tercero, ¿sí? O que presenta comportamientos temerarios o que esté bajo, digamos, el influjo de sustancias psicoactivas que no le permitan, digamos, entender ciertas situaciones, pues aquí yo no lo llevo a un CTP, sino que lo llevo a un centro médico. Si hay dos personas en conflicto y la riña se exacerba y no aceptan la mediación policial que sucede y sigue el conflicto, pues hay que separarlos. Ojalá pues con los medios de policía lo arreglemos, pero muchas veces el conflicto persiste por horas, entonces toca llevarlos a traslado por protección, agotando estos el medio anterior, que es el medio de policía de mediación policial, que lo vamos a ver ya en el nivel 3 un poquito más profundamente. Pero este traslado por protección, al igual que el uso de la fuerza a través del contacto físico, es excepcionalísimo. La Corte dijo, si los territorios no tienen centro de traslado por protección, no se puede aplicar el medio. Entonces, alcaldes, gobernadores y aquellos que estén escuchando esta charla, ¿sí? Personas en los diferentes territorios tienen que decirle a quien detenta la función de policía, alcalde, gobernador, ¿tenemos ETP? Si tenemos ETP, podemos aplicar eso. Si no lo tengo, no lo puedo aplicar. Lo que sí puedo aplicar es traslado para centro médico. ¿Cierto? Que hace parte del traslado por protección, es lógica de llevarlo a un lugar donde la persona, pues no sabemos si consumió algo que le generó un daño o fue, está, digamos, bajo el efecto de alguna sustancia, ya sea por voluntad propia o que alguien se la dio en la bebida. Entonces, aquí, como digo, la policía uniformada no es perito médico, ni más faltaba, es una persona que detenta una profesión y lo que tienen que hacer es verificar si se cumplen las condiciones y llevarlo al centro médico. En todo caso, en los dos casos, si la persona logra decir o llamar a un responsable, se le entrega a esa persona de manera inmediata.
El retiro del sitio, pues es muy fácil, retirar del sitio donde se está realizando el comportamiento contrario a la convivencia, ejemplo, en los parques. En este momento, con el consumo de sustancias estupefacientes que la Corte lo ha condicionado tanto, pues al menos ya tenemos un límite y es el principio pro infans. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay niños no puede haber consumo, incluyendo la dosis mínima, no se puede. Ya la Corte dijo, hay que decir, digamos, las autoridades tienen que coordinar en que el alcalde dice dónde no se puede y el poder de policía subsidiario y residual, porque así lo dice, tiene que decir en dónde sí, o sea, que tiene que decir el cuándo y en dónde sí, y que las propiedades horizontales tienen que decir también en dónde sí se puede. Dentro de las propiedades horizontales es una discusión bien interesante, ¿sí? Porque la mayoría de gente dice, ay, no, 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 aquí no me gustan los marihuaneros, para afuera, ¿sí? No, sí, pues la Corte dijo que hay que proteger también los derechos de las personas consumidoras. Entonces, le digo, por el principio pro infancia, no pueden haber, ejemplo, en los parques donde hay juegos infantiles a las 12 del día y está el señor consumidor allá con su areto de 2 metros. No, qué pena, señores, que aquí hay niños, no se puede, ya la Corte lo dijo, entonces retiro del sitio. Pero diferente es 11 de la noche en el mismo parque que no hay niños, o que hace el niño en un parque a las 11, no, pues hay que mirar, y es que hay que buscar ese equilibrio de derechos. Sí, es una discusión bien interesante, como digo, no puede haber prohibición absoluta y tengo alcaldes que ya han sacado decretos, lo siento, aquí no se puede, pero es que la Corte no dijo eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ajustar a lo resuelto por la Corte esos reglamentos. Entonces, estas discusiones son bien difíciles, pero ya al menos tenemos un imposible conciliar, que es la presencia de niños, niñas y adolescentes. Yo aplaudo eso porque ya nos da un punto de partida. Ahora toca decirse el cuándo y el dónde, entonces el horario para el consumo. Entonces, pero siempre este medio de policía se puede aplicar, el retiro del sitio. ¿Sí? Entonces, lo primero antes de ir a perseguir a la persona consumidora o a las personas consumidoras es, señores, si, señoras y señores, si aquí hay un niño, pues no puede estar, por favor, retires o guárdelo, ¿sí? O, y ahí empezamos a aplicar otra serie de métodos. El registro de personas, todos los medios de policía se pueden utilizar. Hay otro medio que es el traslado para procedimiento policivo. Este traslado para procedimiento policivo es, digamos, un poco más sencillo, pero tiene que también cumplir con las formalidades del traslado por protección. Es cuando la persona que es objeto de un procedimiento policivo por situaciones ajenas al personal uniformado no se puede agotar allí el proceso verbal inmediato o la exposición o la expedición de comparendo. Ejemplo, nos quedamos sin conectividad en la PDA. Eso sucede muchísimo, 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 porque hay mucha gente, digamos, conectada en ese momento, entonces no se pudo realizar la orden de comparendo a través de PDA, no, porque también está en físico. Entonces, se traslada la persona, no tiene que ser a un CAI, podría ser también, y se logra la conectividad, se agota verbal inmediato, se agotan los medios y ya, o cuando se resiste la persona a la identificación. Eso es muy común. Ya la Corte dijo que usted puede identificarse por cualquier medio y la policía lo hace así el 99.9% de las veces. Es decir, no, no tengo la cédula, deme el número. ¿Tiene algún otro documento para probar? Sí, en el celular tengo una fotocopia de la cédula, tengo una foto. Listo, perfecto. Pero cuando empieza la persona, no, es que usted para qué quiere mi cédula, que es que yo tengo derecho a mi. No, no, un momento, estamos en un registro de personas. ¿Usted qué tiene que ocultar? No es que mi habeas data, sí, pero estamos en labores de vigilancia. Necesito que me dé su cédula. ¡Pum! Orden de captura. Y vamos a ver cómo existe aprehensión con fin judicial. O la persona utiliza un documento falso. Entonces, cuando hay dudas, pues se puede aplicar el traslado para procedimiento policivo, porque son circunstancias externas a el uniformado que requieren que se lleve al lugar para que, digamos, el AFIS o los otros sistemas de información nos permitan verificar que esta persona evidentemente es la que está diciendo eh, la que evidentemente manifiesta ser que es objeto del procedimiento, porque nos ha sucedido y hemos tenido varias quejas con el respecto al registro de personas en donde las cédulas coinciden. Entonces tenemos hermanos venezolanos que tienen
cédulas del mismo número colombiano, entonces generan confusiones. O personas que utilizan números de cédula homónimos de personas que ya no están en este mundo, o por ejemplo, tenemos un caso de una persona habitante de calle que tiene un hermano y siempre le hace los complementos al hermano, eh, que tiene, pues, digamos, una profesión y lo tiene supremamente perjudicante. Siempre el argumento es: ustedes en el registro tienen que identificar plenamente a la persona. Claro, claro, pero uno parte de la buena fe también que quien se está identificando es la cédula. Por regla general es el documento idóneo. No, no la tengo. Otro documento, ¿no? Y digamos que si logra coincidir todo lo anterior y es objeto de la medida correctiva, también puede haber un factor, digamos, de haber señalado que no era cédula de extranjería, sino pasa, bueno, una serie de situaciones que vienen pasando, pero el registro personal evidentemente permite la identificación plena. Dentro de estos medios, digamos acá, el registro dice que es para establecer la identidad plena, para garantizar la seguridad de los asistentes a un evento. ¿M? Y está el registro de medios de transporte, ¿sí? ¿Qué es medio de transporte? Se entiende por medio de transporte todo medio que permita la movilización o el desplazamiento de una persona o de un grupo de personas de un lugar a otro, independientemente de sus características o tipo de tracción utilizadas. Medio de transporte, si usted va en patines, medio de transporte, ¿sí? Y es un medio de policía, lo pueden hacer registro. Tenemos la suspensión inmediata de la actividad que la traté hace unos minutos, ¿sí? Esa suspensión inmediata de la actividad es porque existe riesgo, ¿qué? Riesgo inminente. Riesgo inminente. ¿Y cuánto dura? Hasta que se restablezca, ¿sí? O se supere este riesgo. Entonces tenemos que cualquier riesgo puede ser probable, ¿sí? Entonces, en un edificio que tiene actividades, digamos, mixtas, se genera una fuga de gas, pues sencillamente hay que suspender de manera inmediata las actividades que allí estén para garantizar la vida de las personas. Hace unos años sucedió que a alguien le pareció muy interesante construir su casa y de ingresar dentro de su predio el poste de la luz con el transformador. Entonces, ahí, no, es que empezó a hacer avances cada vez más y hasta que el poste le quedó dentro y él le pareció que sí, ya lo puedo meter dentro de mi casa. Entonces, no, se suspende de manera inmediata su actividad porque después es un riesgo. Y así sucesivamente, pues, ese es el cese inmediato de una actividad que constituye que o implique un riesgo inminente para los participantes. Vamos a hablar de un medio de policía que la Corte declaró, digamos, inconstitucional, pero digamos que fue un tema complicado que la Corte lo haya declarado inexequible. ¿Por qué? Porque es que en el Código del 70, si ustedes se dan cuenta, el artículo 82, que en su momento la Corte analizó con la sentencia C024 del 94, una sentencia muy interesante, en ese artículo 82 decía: los jefes de policía podrán dictar mandamiento escrito. Y esa norma, así como usted la ve, se traslada al artículo 162 y dice: los alcaldes de policía. Pues ahí era claro que eran los jefes de policía. Lo único es que se le dijo quién. Y en este caso los alcaldes, y pues la Corte dijo que no. Y pues lamentablemente este medio de policía era fundamental para el control de actividades económicas y legales. ¿Por qué? Porque es que, ¿para qué se utilizaba? Para aprender a la persona con enfermedad mental que se encuentra en un episodio de enfermedad o crisis. Eso lo decía la norma del 70. Para inspeccionar un lugar por motivo de salubridad pública o transgresión de las normas ambientales. Para obtener pruebas cuando existen motivos fundados sobre la existencia de casas de juego o establecimientos que funcionen contra la ley o reglamento. Para practicar inspección ordenada en procedimiento de policía, para examinar instalaciones de energía, para verificar que exista maltrato, abuso, vulneración, verificar el desarrollo de actividades económicas, cuando se adelante en un inmueble el cumplimiento sobre el uso del suelo, obras y urbanismo. Y sobre todo en comercio, donde se estén desarrollando actividades económicas, cuando se requiera practicar una diligencia o practicar una prueba. Para eso era el ingreso con orden escrita dentro de los procesos policivos que, digamos, no eran muy diferentes a lo que ya estaba en el Código del 70.
Pues la Corte lo declaró inexequible. Ese fue uno de los primeros situaciones complicadas, porque es que el medio nos hubiese permitido o permitiría, por ejemplo, establecer la convivencia, situaciones con actividades económicas de naturaleza ilegal como las que se vienen presentando en todo el territorio nacional. Eh, Esta sentencia, la 223 de 2017 que está acá, pues precisamente nos habla de la excepción y dice que no, que dentro de esta, digamos, excepciones, pues se concluyó que esa facultad está contraria a la Constitución postepilatoria del derecho de la inviolabilidad del domicilio, pero es que no era frente a lo privado, era lo privado que afectaba a lo público. ¿Sí? O sea, son aquellas actividades, listo, está en la órbita privada, respetable, y ya la Corte lo dice más adelante en la C204, es que hay cosas que tienen la potencialidad de afectar la convivencia, y más cuando se encuentran en ejercicio de actividades económicas de naturaleza ilegal, o se están realizando obras que ponen en riesgo. Miren, por ejemplo, lo que pasa con las fábricas de pólvora ilegal. Aquí tuvimos hace tiempo un barrio que casi se vuela por completo porque explotaron tres casas porque alguien tenía ya una fábrica y no solamente de ellos, sino otra serie de elementos que generaban riesgo. Si se hubiese tenido ese medio, se hubiese, digamos, de alguna manera controlado la situación. Pero vamos a ver cómo el ingreso sin orden escrita nos lo permite. Ese ingreso sin orden escrita, si ustedes miran, por ejemplo, acá tengo la de 1801 y el artículo 83 de 70. Son exactamente las mismas causas, con una adicional, el artículo 6. Para proteger la vida e integridad de las personas si desde el interior del inmueble o domicilio se están manipulando usando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento. O sea, el ejemplo anterior daba para los dos medios, para el ingreso con o sin. El tema es que sin orden escrita le corresponde al personal uniformado por causa probable y aquí la Corte es cuando dice que tiene que tener un control posterior de un juez de control de garantías y está bien. Pero digamos que si usted encuentra felicitaciones, pero si no, pues ahí va a haber un gravísimo problema. Y muchas veces las quejas de la gente son anónimas, usted no sabe cómo corroborarlas, por las labores de visibilidad que se hagan, pues queda la duda. Y este ejemplo de la polvería fue lo más, digamos, claro que sucedió, que efectivamente sucedió la catástrofe y no se pudo utilizar estos medios. Ahora, si se hubiesen utilizado, pues siempre existe el riesgo de que se encuentre o no, y es una situación de la actividad policial que es compleja porque los centros de control, digamos, entran a decir, bueno, usted sí lo utilizó bien, sí, pero aquí no había nada, mirar las quejas, o sea, corroborar los hechos es probatoriamente como carga dinámica es bien, bien difícil y le corresponde a las autoridades. Entonces, por eso vuelvo al elemento de coordinación y el elemento de coordinación está en que el ente territorial, quien intenta la función, pues tiene que las órdenes operacionales necesarias a quien, a la actividad de policía para poder conjurar ese tipo de situaciones. Encontramos el medio de policía incautación. La incautación es cuando usted temporalmente le retira a alguien, si bienes, muebles, movientes, flora, fauna, ¿sí? De manera transitoria. Esto es un medio. Hay una diferencia entre incautación, decomiso y destrucción. La incautación es un medio, el decomiso y la destrucción son medidas correctivas. La destrucción puede ser consecuencia del decomiso. El decomiso es del inspector de policía quien ordena, puede ordenar la destrucción, puede ordenar la donación o la devolución. Y la destrucción, in situ, por regla general, es del personal informado cuando hay elementos que causen riesgo, pero por regla general, dijo que eran medicamentos y licores, pero siempre, siempre, siempre mejor, en la lógica de garantía del debido proceso, se concede recurso de apelación sobre esa medida correctiva para que la conozca el inspector de policía. Y pues el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, ¿cierto? Como lo trae el artículo 166,
Es un medio material que es necesario, proporcional, razonable. Trae otro principio acá que es racional, empleado por quién, única y exclusivamente por el personal uniformado de la policía, como último recurso físico. Recordemos que el uso de la fuerza, la sola presencia del personal uniformado de la policía, hace que se encuentre esto dentro de este medio. Es el contacto físico, como lo dice acá, el último recurso para proteger la vida e integridad de quién? De las personas. ¿Para qué se utiliza? Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con los regímenes de policía y otras normas. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código, las decisiones judiciales y obligaciones de ley, cuando exista oposición y resistencia, ejemplo, los despachos comisorios que son tan complicados. ¿Sí? Cuando ya después de 20 años un juez dice efectivamente, restitúyase el inmueble. ¿Sí? Eso pasa a la alcaldía, que a su vez tiene que delegárselo a un abogado. Ya vimos que los despachos comisarios dijeron que era colaboración administrativa, entonces llega ya y cuando, pues a eso tiene que ser un abogado y la policía tiene que coadyuvar a que efectivamente se cumpla esa orden judicial. Y encuentra uno pues una serie de resistencias y la manipulación, instrumentalización de grupos de especial protección constitucional, ¿sí? Justo en el momento de realizar el cumplimiento de esta decisión judicial. Y bueno, la policía le toca cumplir las órdenes, por eso el elemento de coordinación en estos escenarios es fundamental, llevar niños, niñas sobre protección, la niñez, si hay animalitos, todo lo que tenga que ver con ellos, si integración social, toda la institucionalidad que permita darle cumplimiento a la orden emanada, en este caso, por la decisión judicial. ¿Para qué también se utiliza el uso de la fuerza? Pues para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente, ¿sí? La de sus bienes, protegerla de un peligro inminente o grave. ¿Para qué más se utiliza la fuerza? Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios, ¿sí? Para, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presente oposición y resistencia o se apelea la amenaza o medios violentos. Es increíble cómo, por ejemplo, se declara la emergencia en una zona y encontraba uno gente. No, es que yo quiero ir a ver cómo avanza el incendio. Y uno, señora, es que no puede estar acá. O sea, hay un riesgo para su vida. No es que yo tengo derecho a caminar por acá. Sí, claro, pero véanlo de lejos. No es que yo tengo, y tocaba hacer uso de la fuerza. O sea, unas situaciones tan inverosímiles que uno dice, pero, o sea, ¿cómo se va a meter en la mitad de un riesgo forestal? Uno también ve, por ejemplo, cuando hay remociones o situaciones bien complicadas, donde la gente tiene que salir de manera inmediata, pues es normal que nosotros tengamos ciertos apegos a ciertos elementos. La gente quiere regresar a sacar sus enseres, pero puede generarse una tragedia. Entonces ahí es cuando se hace uso de la fuerza para impedir, por ejemplo. De aquí en adelante, pues voy a hacer un reconocimiento evidente de los derechos de autor sobre el material que se les presento, porque esto es de la Policía Nacional, sujeto a cambios todos los que quieran. ¿Por qué? Porque como les digo, va a salir un nuevo proyecto de ley, se están cambiando las reglamentaciones y eso todo el tiempo, por eso la actividad de policía es tan compleja que tiene que estar actualizándose muchísimo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, la normatividad de uso de la fuerza del SMAT, aquí todavía sigo utilizando SMAT. Sí, ahora es unidad de diálogo y de mantenimiento del orden, ¿cierto? Un demo. Eh, pero esta reglamentación sigue vigente en todos los pactos internacionales. Esto va a ser muy rápido en, digamos, los códigos de conducta para los funcionarios de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza, ¿sí? La actuación en caso de reuniones ilícitas, la Convención sobre la Provisión y Desarrollo de la Producción y Almacenamiento de Empleo de Armas Químicas y su destrucción, el Convenio de París. Todo esto es bloque constitucional, todo esto lo ha aceptado Colombia, ¿sí? Y tenemos en el marco nacional la ley 62 del 93. Esa ley está vigente, continúa siendo utilizada en este momento. Y el artículo 8 nos habla de la obligatoriedad de intervenir. El personal informal de la Policía Nacional
cualquiera que sea su especialidad o circunstancia, que se halla en esta obligación de autoridad e intervenir en los casos de policía de acuerdo con la Constitución y las demás disposiciones legales. La ley 1801 nos habla, ya lo vimos en el artículo 20 de actividad de policía, titular del uso de la fuerza, ¿cierto? Y el medio de policía, uso de la fuerza, jurisprudencia nacional. Pues la Corte ha determinado una serie de situaciones. Por ejemplo, la sentencia C082 de 2018 sobre este medio de policía dice que hay un principio de exclusividad. Y ese principio de exclusividad es que solo el personal informado, ¿cierto? En virtud del monopolio estatal de los elementos bélicos lo puede hacer. Y siempre la fuerza del Estado tiene que ser superior para el mantenimiento del orden, ¿sí? Y vamos a ver cómo en este marco reglamentario eh, tenemos la escala que es precisamente el modelo para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza. Lo primero, como dije, es la presencia policial, la comunicación y disuasión. Mire que aquí lo primero que tiene que hacer es avisarse. Se va a hacer uso de la fuerza por cualquier medio. Ya hay drones y los drones pueden dar el aviso. ¿Qué es el aviso? Una orden. El aviso es una forma de orden de policía, o sea que se agotan los medios, pero antes se han agotado los mecanismos, ¿sí? El conocimiento de la ley, se han agotado los mecanismos de diálogo por parte de gestores, ¿cierto? Todas estas personas maravillosas que coadyuvan en estar allá en el territorio. Sí, pero cuando se agota todo esto, pues sencillamente armas naturales y fuerza física, la presencia, ¿sí? Y ya definitivamente las armas y municiones, elementos y discusiones menos letales. Y finalmente, que ojalá no tenga que usarse nunca, son las armas de fuego, pues para protegerse a sí mismo, ¿sí? Que eso, pues la legítima defensa siempre estará allí. Pero la idea es que esto no se llegue nunca ya, porque tenemos toda esa estructura que hemos hablado y el uso diferenciado de la fuerza, los fundamentos, todas las resoluciones que hemos tenido y que esperemos que salgan en la ley. Las capacitaciones del personal uniformado, por ejemplo, de lo que es ESMAD ahora mismo son 768 horas, más todo el tiempo de formación que tiene, ¿sí? En el uso de estos dispositivos, miren el contexto normativo del procedimiento, esta cantidad de normas y los procedimientos de control antes, durante y después y que trae la resolución 003. Mire todo el material que se le entrega al personal uniformado de la policía, ¿sí? Sobre el uso de la fuerza, el derecho de reunión y su regulación. Aquí tenemos un resumen muy rápido sobre lo que declaró la Corte inexequible y aquí es donde realmente tenemos que hablar de todo lo que es la conciliación, la mediación y la mediación policial, porque está, digamos, los derechos en confrontación, derecho que yo tengo de manifestarme pública y pacíficamente, ¿sí? Y el Estado a mantener ese orden. Entonces, aquí por eso esa ley estatutaria es tan importante, es decir, hay que agotar esos mecanismos, ¿cierto?, de prevención, de diálogo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, asimismo, si es necesario la mediación policial, pero muchas veces la presencia del uniformado dentro de la manifestación puede generar conflictividades, por eso la parte civil de la administración, pues tiene que dejarse claro los gestores, diálogo social, procuraduría, todos aquellos que se requieran. Y es que esas mesas tienen que ser permanentes, permanentes de y es que encontramos que hay inconformidades de la inconformidad dentro de la manifestación, y eso está bien, hace parte del ejercicio democrático, pero tenemos que aprender a escucharnos y manifestarnos. Cuando esto es imposible, pues sencillamente hay que suspender el diálogo y entramos a aplicar otros medios. Y lo último que se debe emplear es el uso de la fuerza. Pero eso no lo tiene que dar es el Congreso. El Congreso tiene que sacar una ley estatutaria, ¿sí? Integral, ¿sí? Encuadrar el fenómeno social y decir, venga, ¿en qué momento? Pues usted como manifestante, pues no tiene derecho a agredir. Es que si hay violencia contra el servidor público y no todo tampoco es abuso de autoridad. O sea, aquí el hecho de hacer uso de la fuerza por
las causales que ya hemos visto y toda esta reglamentación, pues es legal cuando se requiera, ¿sí? Pero pues lamentablemente encuentra uno situaciones donde todo el tiempo lo que hay es una resistencia y violencia contra el servidor público. Por ejemplo, vimos hace poco un tema de un pasajero en un avión, ¿sí? Golpea al personal uniformado de la policía y la gente pues espera que sí, el policía se deje pegar. No, sea, un policía es igual de humano a uno. Yo no sé, pero a mí alguien me toca y yo reacciono. Es humano. Entonces, no podemos esperar más allá de una reacción. O sea, no, sí es que estaba bien que se dejara golpear porque es que es policía. No, o sea, usted no debía. Es más, debía acatar la orden, no debería subirse en ese estado en un medio de transporte masivo. Hace poco, ayer nomás, otra situación de comportamiento es un avión que tocó aterrizarlo porque generaron unas situaciones graves, pusieron en peligro la vida de ciento y pico personas en un avión. ¿Sí? Entonces el piloto que también es autoridad le toca darle orden, venga, cálmese, no, entonces policía venga a aterrizar el avión, aplicar medios de policía, judicializarlo, y entonces cuando el policía está haciendo eso, graban, es, "Ay, el policía está siendo atrevido y agrediendo a la gente, pero no vieron toda la situación anterior que se generó. Y así sucesivamente, por eso es tan importante que las grabaciones de la actuación de policías, que no solamente uniformadas, sino también de las autoridades, de los gestores, todo esto es pues, derecho de policía y puede ser grabado, sea integral y la coordinación entre autoridades sea óptima. Por ejemplo, en las recuperaciones de espacio público o ocupaciones de hecho. Un juez ya dio una decisión, ya dijo, oiga, hay que recuperar, ¿sí? Pero encuentra uno que vía de tutela, las oposiciones, la instrumentalización, pues termina casi que nugatorio el ejercicio de estos derechos de las personas que han acudido a la justicia. Entonces son momentos de reflexión que tenemos que tener en estos espacios académicos porque tenemos el diálogo, los mecanismos alternativos de solución de conflicto, los medios de policía, la progresividad de la norma, pero hay momentos en donde sí o sí se requiere la aplicación. Tenemos los medios de apoyo son cualquier medio que yo tenga a mi alcance para poder, ¿cierto? Prevenir y superar. Esos medios de apoyo, digamos, permiten que, ejemplo, se utilice una cancha para aterrizar un helicóptero porque estamos dentro de un procedimiento policíaco si es necesario, que un particular también le permita el uso a la autoridad para hacer cierto uso de o cumplir medios y medidas colectivas. Y tenemos pues la aprehensión con fin judicial, es cuando en este registro de personas se encuentra que una persona requerida por una autoridad se deja a disposición de manera inmediata de la autoridad que lo requiere. El apoyo urgente de particulares, aquí vemos como es una persona rescatada por un particular que también tenemos el deber de coayudar con las autoridades. Y la asistencia militar, esa asistencia militar, recordemos que eh, solamente la puede autorizar el señor presidente o señora presidenta de la República, ¿sí? Eh, y quien detente este cargo es el que le autoriza al gobierno, a los gobiernos territoriales, el uso de esta asistencia. La diferencia entre asistencia y apoyo. La asistencia queda subordinada a las órdenes del comandante, porque es jurisdicción policial. Y entramos al proceso único de policía rápidamente. Ya agotamos todos los medios. Todos se pueden usar. Ahora vamos al proceso único de policía, con los 8 principios que están acá: oralidad, gratuidad, inmediatez, oportunidad, celeridad, eficacia, transparencia. No olvidemos dos fundamentales: inmediatez y oportunidad en el tiempo. ¿Sí? El ámbito de aplicación, el código es territorial, donde se realiza el comportamiento contra la convivencia. Ya vimos la autonomía del acto, procedimiento, la aplicación de la ley, ¿cierto? Eh, ¿Dónde se aplica esto ampliamente? Ya vamos a hablar claramente de lo que les decía desde el principio de la clase pasada, espacio público. En el espacio público, la definición de espacio público está en el artículo 139 y nos dice que son todos estos elementos que satisfacen, destinados por su naturaleza digamos, destinación a la satisfacción de las necesidades de todas las personas por encima de los intereses individuales.
bueno, ya vimos que el artículo 82 de nuestra Constitución Política dice que es un deber del Estado velar por la protección e integridad del espacio público. Tenemos nuestro Código Civil, tenemos la sentencia CTS 572 del 94 que dice que estos bienes son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Tenemos la sentencia de 204 que nos dice el espacio público, el derecho de policía se aplica en los espacios públicos de manera amplia, no se aplica en lo privado porque es un ámbito inalienable, inviolable, reservado, donde usted puede desarrollar plenamente su libre desarrollo de la personalidad. En el espacio semipúblico, ¿sí? Pues tenemos que cumplir las normas que allí se encuentren, incluyendo los bienes fiscales y los semiprivados, que son aquellos privados que tienen la potencialidad de trascender a lo público y habla de la trascendencia de lo público a lo privado. Esa trascendencia de lo público a lo privado sucedía mucho porque antiguamente se hacía control de establecimientos de comercio. En este caso, lo que se buscó con el artículo 86 era hacerle control a esas actividades económicas que bajo las denominaciones de clubes sociales, sindicatos ahora, pues utilizan esa fachada para no cumplir la ley, básicamente el horario de funcionamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Que con el artículo 86 simplemente se aplicaba y se daba cumplimiento al ordenamiento jurídico. La Corte, al analizar esto, pues creo que hubo ahí una situación en donde se analiza y se ponen en el mismo orden actividades económicas de alto impacto relacionadas con actividades sexuales pagas, venta y consumo de licor y horario nocturno que otrora fueran establecimientos de comercio que utilizaban la denominación, junto, por ejemplo, al club del Nogal o clubes privados que sí su naturaleza es la de los asociados. Es, la Corte todos los integra dentro de la misma bolsa y dice que para poder hacerle control a estas actividades se tienen que emitir dos actos administrativos. Actos administrativos, cuando pues, estamos hablando de jurisdicción y lo dice el artículo cuarto, pues deberían ser de otra naturaleza, pero la Corte dijo que son actos administrativos, luego son actos administrativos del proceso general contencioso, que son complejos, luego cada prueba tiene que ser sometida, lo que daría lugar a, como lo dijo la Corte, dos actos administrativos. Uno que lo declara que trasciende a lo público y afecta a la convivencia, y otro segundo acto que le impone horario, y que la policía solamente va a verificar horario. O sea que todo lo demás me genera unas grandes dudas, sobre todo porque en derecho policial la idea no es prohibir, sino regular. Entonces, la procedencia ilícita del licor, las condiciones de seguridad, el uso del suelo, o sea, hay muchas situaciones que se escapan dentro de esta reglamentación y ese acondicionamiento que puso la Corte y que nos generaron grandes problemas de convivencia, sumado a que se están utilizando figuras como es de conocimiento público, sindicales, y utilizan esta figura sindical para decir que no pueden hacer control las autoridades. Entonces encuentran uno actividades realmente de alto impacto, incluso con otra serie de situaciones un poco más ilegales, utilizando esta fachada ya, y son, no pueden ser controladas, según manifiestan aquellos propietarios, porque utilizan esta determinación. Entonces ponen a la administración a generar esos actos administrativos cuando una cosa es el documento, otra cosa son los hechos, pero ese es el estado dentro de nuestra, digamos, administración. Y pues esperemos que no suceda una tragedia como sucedió hace unos años y estemos revisando que el exceso de ritualidad nos está haciendo olvidar que lo que nos importa son las personas. Ahora bien, discusión que está abierta. Esperemos que más adelante se encuadre esto desde las autoridades especiales y le digan a las autoridades cuándo sí realmente es un club, cuándo sí realmente es un sindicato, en un reglamento que sea muy claro y no de interpretación tan abierta, porque pues para eso estamos los abogados y podemos tener 200 conceptos sobre lo mismo. Entonces, esa discusión la dejo, la dejo abierta, respetuosa, de un fenómeno social que es en realidad lo que nos atañe es la seguridad de las personas, y lo que haga con su vida después de determinadas horas de la noche no es que el derecho de policías, simplemente es que estén seguras. Sí, por eso se está hablando ahora de ampliación de horarios, de regular el consumo, de regular el consumo de sustancias estupefacientes. Entonces, esa discusión difícil,
pero se puede dar en determinados sectores donde la persona esté segura 24 horas al día, si lo sea así. Porque es que las prohibiciones nos están generando ilegalidades. Tenemos que entrar a regular, más que prohibir. Entonces tenemos jurisdicción indígena, dificilísimo el tema, porque no se le aplica a los integrantes de la jurisdicción indígena en la jurisdicción indígena. Se le aplica a la persona que no pertenece a la jurisdicción indígena en la jurisdicción indígena y se aplica a la persona que siendo de la etnia sale de la jurisdicción y no demuestra arraigo. Súper claro en el ejemplo. En la vida real encontramos que la persona que hace parte de la jurisdicción realiza ciertos comportamientos allá, vienen a las ciudades, desarrollan hasta conductas penales, pero cuando ya se va a accionar la jurisdicción ordinaria, pues inmediatamente bueno, se hacen parte porque tienen arraigo. O muchas veces son expulsados de la comunidad y cuando ya se les va a aplicar la ordinaria, no, también hacen parte allá. Tuvimos una discusión hace poco con Procuraduría, Personería, una serie de actores. Hay que sacar una reglamentación frente a la aplicación de las normas, no solamente policías, sino de la jurisdicción ordinaria cuando hay esos conflictos. ¿Quién tiene que dividir esto? O sea, el Ministerio del Interior de una parte, Personería otra, Procuraduría otra, pero en últimas hay que coordinarse porque sí veo, o sea, se ha observado que hay situaciones muy complejas y yo creo que frente a niños, niñas y adolescentes son sagrados y hay que accionar el Estado y protegerlos siempre, ¿sí? Pero esa discusión no está en el momento, porque ahí se crea el diálogo social con todo lo que ha hecho la Corte, con sus diferentes intervenciones y enfoques, pero creo que no ha sido suficiente en protección de los niños, niñas y adolescentes. Aquí, policivamente, no es posible aplicar ciertas cosas. Entonces, creo que quedan otros mecanismos que hablamos, que son parte de la administración, pero siempre que haya niños y adolescentes, yo creo que hay que actuar de manera inmediata y es un deber, es una obligación hacerlo, y creo que les hemos fallado a los niños por las cosas que se han detectado y debemos actuar de manera inmediata. Eh, digamos, dentro del derecho de policía a los niños, niñas y adolescentes, para los menores de 16 años, se les aplica la medida correctiva de amonestación y para los mayores de 16 la participación en programa o actividad pedagógica de convivencia. Esto cuando no pertenecen, digamos, a algún grupo de especial protección constitucional, étnico, sí, con estos enfoques, sí, porque precisamente serán estos grupos que tienen sus formas de educar. Pero cuando la persona, el niño, niña, adolescente, pues está dentro de el derecho de policía, se aplica de esta manera. También hay que revisar porque territorialmente no se le está poniendo mucho cuidado a este tema y, como lo he dicho, pues es un tema generacional. El no en que ya hablamos, se puede aplicar tanto la medida correctiva y la sanción administrativa o penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio. Luego se pueden aplicar concomitantemente de las medidas penales, de las administrativas que se requieren. La acción de policía ya la vimos, el factor de competencia territorial. Y pues tenemos este cuadro que lo que básicamente es un resumen de cómo aplicar la norma de manera progresiva. Lo podemos hacer por el ascensor o sencillamente piso a piso. Los motivos, los mecanismos, los medios de policía, el proceso único y las medidas correctivas. Asimismo, encontramos la orden de comparendo, el concepto y el procedimiento para su imposición. Y entonces tenemos proceso único de policía, manera de resumen. El proceso único de policía se divide en dos. Entonces tenemos el proceso verbal inmediato y el verbal abreviado. El artículo 219 habla de un procedimiento para la expedición de comparendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la medida correctiva, que es las que están acá, que son las del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia da como medida correctiva, medidas correctivas del personal uniformado de la policía, el personal uniformado de la policía debe agotar verbal inmediato y conceder recurso de apelación. Si las medidas correctivas no son de su competencia, sencillamente expide orden de comparendo, diríjase al inspector de policía. Debe conceder
recurso de apelación sobre sus medidas correctivas e informar de la objeción de la medida correctiva de multa. Eso es una, digamos, situación que ha confundido porque la objeción es diferente a la apelación de la medida correctiva. La objeción de la multa es diferente a la apelación de la medida correctiva. Si la multa no es objetada por mandato de la ley, queda en firme, razón por la cual debe sí o sí objetarse, porque es un derecho que le asiste a las personas. Y si se me aplican medidas correctivas, ¿cierto? Yo tengo derecho a apelar. En el caso de las del personal uniformado de la policía, ¿sí? La amonestación, la participación, la destrucción, la suspensión temporal de la actividad, yo tengo derecho a apelar esa medida correctiva ante el inspector. Asimismo, el inspector, en el trámite del proceso verbal abreviado, cuando aplica medidas correctivas de su competencia, pues él también concede, en este caso, recursos de reposición y el subsidio de apelación. Dentro de los medios de prueba que estábamos hablando hace un rato, pues tenemos los del 217, el informe, los documentos, el testimonio, la entrevista, la inspección, el peritaje, y ahí sí está la referencia normativa al Código General del Proceso, la Ley 564 de 2002. Aquí el doctor, maestro mío, Ramón Antonio Peláez Hernández, en el manual para el manejo de la prueba con énfasis en el proceso disciplinario, pues nos trae unas garantías fundamentales para la producción de la prueba que no pueden ser desconocidas dentro del proceso único de policía. Está la fase de producción, la fase de asunción y de la valoración. Y encontramos que la nulidad, la única nulidad que trae el proceso único de policía es por violación al debido proceso. Y esa violación al debido proceso, contra el artículo 228, se da por el defecto orgánico, cuando el funcionario que profiere la providencia impugnada carece de absoluta competencia para ello. El defecto procedimental absoluto, cuando el funcionario actúa completamente al margen del procedimiento establecido, sucede. Y el defecto fáctico, cuando el funcionario carece de apoyo probatorio que le permite la aplicación del supuesto legal. Y aquí resulta que la carga probatoria es de las autoridades, o sea que el comportamiento contrario tiene que ser probado. ¿A través de qué? De estos medios probatorios. El defecto material sustantivo, cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o hay una evidente contradicción en los fundamentos de la decisión. Error inducido, cuando el fallador es víctima de un engaño por parte de terceros y lo condujo a una decisión que afecta a los derechos fundamentales. La decisión sin motivación, cuando el funcionario no tiene en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión, toda vez que la motivación reposa la legitimidad de esta decisión. Y el desconocimiento del precedente, cuando existiendo contenido constitucionalmente vinculante, el fallador limita el alcance del derecho y la violación directa. Eso sí no sucede mucho en policía, porque ya la Corte se ha manifestado en muchas ocasiones frente a la aplicación de la norma de convivencia. Y ya vemos que la carga de la prueba en los procedimientos que afectan que digamos, eh, tienen repercusión en el ambiente, pues la Corte ya lo analizó, la carga dinámica de la prueba es a quien tenga mejor probar, y en este caso, esas son las autoridades que deben demostrar la ocurrencia de los comportamientos contrarios a la convención. Por eso es tan importante grabar. La prueba de la grabación es fundamental en estos procesos policíacos. Y aquí pues hay básicamente, o ese es el nuevo formato, ese es el comparendo de convivencia, la resolución 1844 que establece el nuevo formato de convivencia, digamos, logra encuadrar el uso de los medios previo a las medidas correctivas. Asimismo, se separa la objeción de la apelación, razón por la cual, pues creo que próximamente estaremos en otra sesión hablando de la actualización de este tipo de formatos en lógica del debido proceso, como lo estableció, digamos, la de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el reglamento de policía y doctrina policial para poder cumplir con lo establecido por el legislador. Asimismo, entonces hemos terminado nuestro módulo 2. Nos vamos precisamente a nuestro tema 3 eh, para ya entrar poco más en materia sobre la mediación policial como ese instrumento para alcanzar la paz. Entonces les agradezco mucho, nos vemos en el próximo bloque.